Francia e Inglaterra han sido dos de las principales y más antiguas potencias de Europa. Su consecuente rivalidad se vio plasmada en diversos momentos de la historia, siendo la Guerra de los 100 años la más representativa entre estos países durante la Edad Media. A decir verdad, este conflicto se extendió por 116 años, periodo que estuvo interrumpido por constantes treguas y cambios dinásticos que hicieron la guerra más corta de lo que parece. Sin embargo, esto no quita el gran nivel de complejidad de esta contienda, que marcó de por vida el destino de franceses e ingleses. ¿Te interesa repasar este importante evento histórico? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, analicemos el mapa de la zona de 1337. Año en que se inició el conflicto. Inglaterra era un reino unificado con Gales, pero ajeno a Escocia, que contaba con varias posesiones en Irlanda y en Francia. En este último país dominaban las regiones de Guyena y Gascuña, que juntas formaron el Ducado de Aquitania, bajo dominio inglés desde el matrimonio de Leonor de Aquitania con Enrique II de Inglaterra durante el siglo XIII. Asimismo, Francia ocupaba un territorio considerablemente menor al de la actualidad. Aunque tenía una parte de Flandes en el actual Bélgica, muchos de sus territorios actuales estaban bajo el dominio del Sacro Imperio Romano Germánico. Además del ya mencionado territorio inglés, el Ducado de Bretaña permanecía independiente, aunque bajo constante influencia francesa. Por último, la península ibérica estaba conformada por 4 reinos cristianos: Castilla, Navarra, Aragón y Portugal ya casi habían terminado de expulsar a los musulmanes, cuyo último bastión permanecía en el reino nazarí de Granada. Como te imaginarás, de todo esto destaca la rivalidad entre Francia e Inglaterra por los territorios en suelo francés. Ahora, veamos los antecedentes políticos. Se podría decir que la rivalidad entre ambos países comienza con la invasión normanda de Inglaterra. Recordemos que los normandos eran vikingos a los que se les fue cedido el ducado de Normandía al norte de Francia y que con el tiempo reinaron en Inglaterra. Tras varias mezclas y sucesiones dinásticas, Inglaterra terminó siendo gobernada por la Casa de Plantagenet, de origen francés, y que llegó a consolidar el dominio sobre el territorio de Aquitania tras el matrimonio ya mencionado. De hecho, esta dinastía llegó incluso a formar el Imperio Angevino, en el que ocupó gran parte de Francia entre los siglos XI y XII. Al pasar los siglos, una Inglaterra gobernada por dinastías de origen francés fue perdiendo y ganando territorios en Francia. Por esto, existía la constante incertidumbre de que en cualquier momento un país reine sobre el otro. Las tensiones suben tras la muerte de Carlos IV en 1328, último gobernante de la dinastía directa de los Capetos sin dejar un heredero varón. Esto conllevó a un problema sucesorio. Carlos IV fue sucedido por su primo hermano Felipe VI de la Casa de Valois. El entonces rey de Inglaterra, Eduardo III, reclamaba el trono francés al ser el hijo de Isabel de Francia, a su vez hermana del rey difunto. Sin embargo, los franceses se refugiaron en la ley sálica, que impedía que la transmisión de la corona sea a través de la línea femenina. Como represalia, Eduardo III acogió en su corte a Roberto d'Artois, pariente de Felipe VI, quien se había rebelado en contra de la corona francesa y que serviría como informante de los movimientos de París. Respuesta del rey francés: la invasión y anexión de la región inglesa de Gascuña en 1337. El detonante de la guerra había estallado. La guerra en sí se podría dividir en 4 fases que, como se mencionó anteriormente, fueron constantemente interrumpidas por diversas treguas. La primera se inicia en 1339, cuando el rey Eduardo III inicia operaciones terrestres. Su primera gran victoria se da en la batalla naval de Sluis, en los actuales Países Bajos, la cual le dio una gran ventaja para el desembarco de sus tropas que invadirían el territorio francés. Además de la victoria, Inglaterra fue consiguiendo nuevos aliados. Si bien el condado de Flandes dependía políticamente de Francia, su economía estaba ligada a la de Inglaterra, quien amenazó con sanciones económicas que lo terminaron inclinando a su bando. Asimismo, aprovechando una guerra de sucesión en Bretaña, Inglaterra apoyó a la Casa de Montfort,
consiguiendo parcialmente el apoyo del ducado, mientras que los partidarios de la casa rival de Blois permanecieron leales a Francia. La siguiente gran victoria inglesa se dio en la batalla de Crécy, en donde gracias al largo alcance de sus arcos y al estreno del uso de los cañones ingleses al mando del rey Eduardo y de su hijo, el Príncipe Negro, consiguen una aplastante victoria contra el ejército francés. Tras esto, los ingleses sitiaron la ciudad de Calais, a la que derrotaron en 1350. Simultáneamente, Inglaterra vence a Escocia, quien se había aliado con Francia. Sí, los ingleses estaban on fire. A esto le sigue una tregua por la aparición de la peste negra, catastrófica más para franceses que para ingleses. Las desventuras de Francia continúan con la muerte de Felipe VI de Valois, quien fue sucedido por su hijo Juan II el Bueno. La guerra se reanudó hacia 1356 con el avance inglés hasta Poitiers, en donde se libró una decisiva batalla con resultados favorables para Inglaterra a pesar de contar con menos hombres. Las tropas al mando del Príncipe Negro consiguen capturar al rey Juan II. A las constantes derrotas francesas se suma una revuelta campesina en París, acaecida en 1358. En medio de tremenda inestabilidad, Francia se ve forzado a firmar el Tratado de Bretigny, en donde a pesar que Eduardo renuncia formalmente al trono francés, adquiere diversos territorios que incluían Calais y la arrebatada Aquitania. Asimismo, exigieron una elevada suma de dinero por el rescate del rey Juan II, lo que dejó a Francia en la ruina. Por dificultades en recaudar todo el dinero exigido, Juan se entrega nuevamente como prisionero de los ingleses, muriendo en Londres en 1364 y siendo sucedido por su hijo, el delfín Carlos V de Francia. Aquí inicia la segunda fase, en donde intervienen los reinos de la península ibérica. En 1364 se da la batalla de Cocherel, en la que el rey de Francia enfrenta a su enemigo acérrimo, el rey Carlos II de Navarra. A pesar de que Inglaterra apoyaba a sus rivales, los franceses consiguen frustrar las ambiciones del rey navarro en Francia. Asimismo, se libraba la Guerra Civil Castellana, ante la rivalidad entre partidarios del rey Pedro I, apoyado por Inglaterra, y su hermanastro Enrique II, apoyado por Francia. La victoria fue para los enriquistas, que significó el fin de la Casa de Borgoña en favor de la Casa de Trastámara. Con el nuevo rey, Francia, quien ya tenía el apoyo de Aragón, consigue también el de Castilla. Por otro lado, Inglaterra sufre otro revés político tras el fin de la guerra en Bretaña, pues a pesar de que sus aliados de la Casa de Montfort consiguen la victoria, los traicionan jurándole vasallaje al rey Carlos V de Francia. La guerra se reanuda en Francia hacia 1369. Esta tercera fase se caracteriza por la remontada francesa. Los galos consiguen ciertos avances sobre Inglaterra gracias a sus nuevos apoyos. Uno de los más trascendentes ocurrió durante la batalla de La Rochelle, en la que la flota castellana derrota a la inglesa, lo que debilitó drásticamente los puestos militares ingleses en la región de Guyena. Las desventuras de Inglaterra continúan tras la muerte del Príncipe Negro en 1376 y la de su padre, el rey Eduardo III, un año después, teniendo que asumir el nieto del rey, Ricardo II, a la edad de 10 años. El joven heredero tuvo que enfrentar un periodo de tensiones políticas internas y convulsión social. Sí, más de uno pretendía su trono. A pesar de lo anterior, los ingleses consiguen la victoria en una nueva intervención, la crisis de Portugal. Este fue un nuevo conflicto dinástico en el que Castilla, apoyado por Francia y Aragón, intentó sin éxito tomar la corona de Portugal ante un nuevo problema sucesorio. Tras la consolidación de la independencia de los portugueses con el apoyo inglés, se firma el Tratado de Windsor. Los ingleses consiguen un nuevo aliado. Tras esto, comienza un nuevo periodo de tregua con algunas escaramuzas sin mucha relevancia. Sin embargo, Inglaterra no encuentra la paz interna. El rey Ricardo II es depuesto y enviado a prisión, en donde muere de hambre, lo que significó el fin de la casa de Plantagenet en favor de la casa de Lancaster. El primo del rey derrocado, Enrique IV, asume como gobernante, siendo sucedido a su muerte en 1413 por su hijo Enrique V.
Resulta que este nuevo gobernante Lancaster ya había tenido experiencias en campañas militares en Escocia y Gales. Asimismo, era descrito como un rey inteligente y decidido. Por tal motivo, intentó negociar con el entonces rey de Francia, Carlos VI, para recuperar algunos de los territorios perdidos. Tras el fracaso de estas negociaciones, Enrique V se prepara para atacar nuevamente, dando inicio a la cuarta fase. Esta inicia en 1415, en donde a pesar de contar nuevamente con un ejército menor, los ingleses al mando del rey derrotan decisivamente a Francia en la batalla de Azincourt. Asimismo, consigue el apoyo del Ducado de Borgoña, con el que los franceses se ven amenazados por dos frentes. Hacia 1420, los ingleses ya habían avanzado por gran parte del norte de Francia, obligando al rey Carlos VI a firmar el Tratado de Troyes. En este acuerdo, el rey francés entrega a su hija en matrimonio a Enrique V, con la promesa de que a su muerte heredaría el trono de Francia. Sin embargo, el rey inglés muere inesperadamente en 1422, 2 meses antes que Carlos VI. Por consiguiente, el heredero Enrique VI, de tan solo un año, fue coronado como rey de ambas naciones. Ante esto, Carlos VII, el heredero de Carlos VI, aprovecha la oportunidad y se proclama como rey, incumpliendo así el Tratado de Troyes. Como te imaginarás, esto generó que se reanude la guerra. Ahora Carlos VII debe enfrentar no solo la inminente invasión inglesa, sino también el hambre y pestes en su pueblo, además de conflictos internos debido a que hubo partidarios franceses que reconocían a Enrique VI de Inglaterra como rey. Esto facilitó el avance de los ingleses, quienes llegaron hasta Orleans, iniciando el sitio en 1428. Y aquí es donde entra en escena la recordada Juana de Arco. Esta adolescente campesina afirmaba haber tenido visiones divinas en las que era la elegida para ayudar a Carlos VII y liberar a Francia del dominio inglés. En un momento en donde la moral de los franceses estaba por los suelos, Juana fue enviada por el rey francés a Orleans al mando de un ejército, el cual contribuyó a liberar la ciudad del sitio. Tras esto, Juana consiguió diversas victorias, haciendo retroceder a los ingleses. Esto permitió coronar oficialmente al rey Carlos VII en 1429 en Reims. Sin embargo, es capturada por los borgoñones aliados de Inglaterra durante el asedio de Compiègne. Luego, fue procesada, acusada de herejía y asesinada en la hoguera, convirtiéndose en una mártir que contribuyó con un importantísimo factor en la guerra: levantar la moral del ejército y el pueblo francés. Tras esto, el rey Enrique VI, ya con 10 años de edad, es coronado como rey de Francia en París. Sin embargo, el joven gobernante tiene que afrontar conflictos internos en su país que poco a poco le hicieron perder la cordura. Por su parte, el rey Carlos VII de Francia incentivó reformas para mejorar la condición de su motivado ejército, el cual fue ganando terreno a los ingleses. En el ámbito político, también consiguieron victorias como el Tratado de Arras, en el que los borgoñeses, inspirados por la hazaña de la doncella de Orleans, reivindicaron su identidad francesa y se unieron al bando del rey Carlos VII. Al poco tiempo, los franceses recuperan París. En 1444 comienza una última tregua que duraría por 5 años. En 1450, la guerra se reanuda y Carlos VII ataca Gascuña y Normandía. Francia consigue una nueva victoria en la batalla de Formigny, desde donde recuperaron casi toda la Normandía y el norte de Francia, salvo por la ciudad de Calais. Pero la estocada final de Inglaterra se dio en la batalla de Castillón, en la que los franceses consiguen liberar la región de Aquitania. Esto significó el fin de la guerra y la expulsión de los ingleses, quienes solo permanecieron en Calais. Esta contienda tuvo un epílogo silencioso, en vista que no se firmó un tratado oficial que certificara la paz. A decir verdad, el derrotado Enrique VI no tuvo tiempo de pensar en una revancha, pues se vio obligado a regresar a su país a enfrentar una posterior guerra civil conocida como la Guerra de las Dos Rosas entre su casa, Lancaster, y la Casa de York, que dio como resultado el establecimiento de la recordada Casa de Tudor. Por su parte, Francia consiguió establecer una fuerte identidad y unidad nacional. En 1456
se levantaron los cargos en contra de Juana de Arco y a la posteridad fue canonizada por la Iglesia y declarada como un símbolo nacional por el mismo Napoleón. Por tal motivo, la figura de la doncella de Orleans persiste hasta el día de hoy en el pueblo francés. En fin, como ven, esta larga y compleja guerra es una tremenda representación de la influencia que pueden tener los mártires en la historia.